En el nombre de Cristo. Amén. El texto para el sermón es del Evangelio de Lucas, capítulo 6. Durante todo el ministerio de Jesús, los fariseos lo agredieron. Ellos no creyeron que Él era Dios, el Mesías. Lo odiaron. Casi lo despeñaron de la cumbre del monte y siempre lo vieron para encontrar unas palabras o unas acciones de las que pudieran acusarlo. Pero ¿cómo respondió Jesús? Hizo llover azufre y fuego para consumirlos. Logró las multitudes para matarlos o por lo menos formar una defensa. No. Él los soportó y además predicó contra ellos. Dijo que eran hipócritas, los sepulcros blanqueados. Dijo que no eran justificados, no eran salvados. Pero hay que entender por qué Jesús estaba hablando tan duro de ellos. Él no lo hizo solo para hacer chismes de ellos, solo para hablar mal de ellos. No, Él habló tan duro de ellos para advertir a sus discípulos y a los fariseos. Caminaban en una ruta de destrucción, de la muerte. Ellos quisieron entrar al cielo por su propio poder, por la ley. Pero Jesús quiso que se dieran cuenta que nadie puede entrar al cielo así. Si no arrepintieron, su destino sin duda fuera la muerte. Él habló tan duro porque quiso que supieran que solo Él es el camino, solo Él puede salvarlos. Habló tan duro porque los amó. Además, cuando Jesús murió en la cruz, Él murió por ellos. Cargó la culpa del pecado de cada vez que ellos quisieron matar al Salvador del mundo. Él no trató bien solo a quienes los trataron bien a Él. Cuando oraba del cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él oraba por ellos. Oró por quienes lo calumnian. Amó a sus enemigos. ¿Y cuándo más Jesús amó a sus enemigos? Bueno, cuando Él envió los apóstoles a todas las naciones para ser los discípulos. Las naciones estaban llenas de aquellos que no creyeron que Él era Dios. Estaban llenas de personas que quisieron encontrar su propia ruta a la salvación. Las naciones estaban llenas de los enemigos de Dios. Pero Jesús los amó a través de hacerlos sus discípulos. Y Jesús también amó a sus enemigos cuando les envió a pastores para bautizar a ustedes. Fuimos concebidos enemigos de Dios. San Pablo en su epístola a los cristianos
en Colosas, escribe que en otro tiempo eran extranjeros y enemigos, tanto en sus pensamientos como en sus acciones. Dios era nuestro Creador y nos preservó, pero Él no era nuestro Padre. Y nosotros no éramos sus hijos. Quizás no lo recordamos, o quizás no nos damos cuenta, pero no estamos confiando en Dios. Además, estamos hostiles a Dios. Éramos los fariseos, éramos los enemigos de Dios. Pero Él era misericordioso, hizo bien a nosotros, a quienes lo odian. Él era compasivo. Envió a este mundo su Hijo para morir en la cruz. Jesús nos sacó de nosotros la culpa de cada uno de nuestros pecados y Él nos dio su justicia, su rectitud. En nuestros bautismos recibimos la certeza de ese canje. Recibimos el perdón de los pecados que Jesús compró en la cruz. El hombre nuevo subió de las aguas cubiertos no solo en una capa, sino con un manto de justicia dado por el Hijo. Fuimos hechos hijos de Dios y Él se hizo nuestro Padre. Pablo sigue en su epístola a los Colosenses. Eran enemigos, pero ahora los ha reconciliado completamente en su cuerpo físico por medio de la muerte para presentárselos a sí mismo santos, sin mancha e irreprensibles. Hemos sido hechos santos. Hemos sido dados la salvación. Hemos recibido compasión. Ya tenemos todo. Pero además, como cristianos, somos llamados a luchar contra el pecado, contra las tentaciones. Cada día tenemos que regresar a nuestro bautismo. Tenemos que arrepentir y matar al hombre viejo que se queda con nosotros por toda la vida. Tenemos que resistir los deseos de la carne. La carne que desea la muerte de nuestros enemigos. La carne que quiere maldecir de los que nos maldicen. Pero tenemos que hacer la ley de Dios, la voluntad de Dios. Y acá en el texto vemos lo que es la voluntad. Nos dice Jesús a los creyentes, a los que escuchan, sean compasivos como también su Padre es compasivo. Wow. No es fácil. Pero nos da instrucciones más detalladas. Nos dice, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los calumnian. Nuestros enemigos son aquellos que nos odian por causa del Hijo del Hombre, como dijo Jesús en el Evangelio de la semana pasada. Son aquellos que detestan la voluntad de Dios. Hoy en día son aquellos que luchan
ferozmente para defender la legalidad del aborto. Cuando escuchamos las noticias de Nueva York, que el gobernador Cuomo firmó la ley para que las mujeres puedan tener un aborto casi hasta el punto de nacimiento, es fácil querer que el gobernador reciba el mismo destino de los niños innumerables. Cuando participamos en una marcha pro vida, pro life, y llega un grupo ruidoso gritando mal a nosotros, es fácil querer regresar a casa y escribir algo mal de ellos por Facebook. Pero ¿qué dice Jesús? Amen a sus enemigos, oren por quienes los calumnian. Por supuesto, la forma de amar a los enemigos, de hacer bien, varía mucho, depende en las personas, en las situaciones. Para los políticos, los respetamos porque Dios los puso en sus puestos de poder. Para la gente cercana, recordamos que Dios los puso en nuestras vidas. Y para todos, recordamos que ellos también son criaturas de Dios. Son criaturas de Dios que necesitan su amor. Pero muchas veces el amor de Dios tiene que verse mucho como la prédica de Jesús contra los fariseos. Entonces, cuando Jesús nos dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Él no está diciendo que debemos pretender que los prójimos no están pecando. No debemos ignorar que el gobernador Cuomo está rompiendo el quinto mandamiento. Ni Jesús no está diciendo que debemos juzgar, insultar a los prójimos, a la gente para nuestra satisfacción, sino debemos hacerles saber, cuando Dios nos da la oportunidad, que ellos están caminando en una ruta de destrucción. Tienen que arrepentir. Pero lo hacemos cariñosamente como embajadores de Dios. Y además, si nuestros amigos rehusan perdonar a alguien, tenemos también la responsabilidad en ese tiempo de decirles que no será perdonado por Dios. Jesús dice, perdonen y serán perdonados. Aunque el perdón de Dios es gratis, aunque Él nos lo da gratuitamente, el amigo que no quiere, que no está perdonado, él está diciendo a Dios que él no quiere, él no necesita el perdón de Dios. La negativa de perdonar es un fruto malo que viene de un árbol malo. Entonces tenemos la responsabilidad de advertir a nuestros amigos. Pero sabemos que Dios quiere perdonar, Él no quiere juzgar. Y nosotros somos sus embajadores. El mundo tiene que ver por nuestras acciones y nuestras palabras que Dios es un Dios misericordioso. Él es compasivo. Él es tan compasivo que envió a su Hijo para sufrir y para morir
por el perdón de todos los pecados de sus enemigos. Los pecados míos, los pecados suyos, los pecados de los fariseos y de los políticos. No vino solo para ser un ejemplo del amor. Él no llegó a hacer una lección, una enseñanza y se fue. No. Él vino para darnos el amor de Dios, para personificar el amor de Dios. Y Él nos da su espíritu para que nuestra confianza en ese amor crezca y para que tengamos el poder de compartir su amor con todos. Este amor que recibimos en el bautismo nos transforma de los enemigos del Altísimo a los hijos del Altísimo. Entonces, por el poder y por el amar de Dios, mostramos que somos sus hijos a través de amar nuestros enemigos. Cuando estaba escribiendo este sermón, yo vi en Facebook un video de una mujer respondiendo a una nota muy, muy fea que ella había recibido de un desconocido. Obviamente, ella estaba muy enojada, justamente, pero tuvo un mensaje bien pensado y muy fuerte. Ella dijo muchas cosas más o menos buenas sobre el respeto para todos, pero también expresó que ella es la más fuerte y él, el desconocido, es un cobarde o coward. Y la leyenda dijo, Señor, es una excusa triste para un humano. You, sir, are a sad excuse for a human. Más que 2,000 personas escribieron comentarios al video, comentarios de apoyo para la mujer. Respondieron con corazones los emojis y muchos escribieron palabras aún más feas para el desconocido. Y eso es justo. El mundo sabe lo que es justo. El mundo sabe lo que merece el desconocido. Y también para nosotros es fácil querer que ese tipo, vea el video y que él sentía como una excusa triste para un humano. Pero Jesús nos ordena que hagamos mejor que lo que es justo. Ordena que amemos y perdonemos. Él nos ordena que digamos, usted me hizo mal, pero le amo a usted y le perdono a usted. A veces ese parece imposible hacer, pero Jesús lo hizo, lo hace posible. Él que no nos dio lo que fuera justo, la muerte, pero Él que nos da la vida, hace posible que nosotros amamos a nuestros enemigos. Es cierto que la vida cristiana es una vida de luchas contra el mundo y contra la carne. Pero Jesús, el que ya los ganó contra el mundo, ya ganó la carne en la cruz. Él sigue dándonos de sí mismo en su palabra y también de su cuerpo en la Santa Cena. Él sigue dándonos sí mismo
para que nosotros podamos resistir esa tentación, ese pecado, y para que podamos hacer su voluntad, para que podamos amar a nuestros enemigos. Amén.